Buenos días, estamos aquí con nuestro invitado especial, Diego Ayo. Él es politólogo, catedrático de la Universidad Mayor de San Simón, en la carrera de Ciencias Políticas, y también un conocido analista político, ¿no? ¿O no te gusta la palabra? Todo lo que me guste o no me guste, me estás cochabambinizando. Soy profesor de la UMSA, no de la San Simón. Ay, perdón, ¿en serio? Claro. ¿Me he equivocado tan en serio? Estás medio nerviosa, ¿qué pasa? ¿Cómo te voy a estar cochabambinizando? Pues sin querer. No, yo sería feliz en una gran universidad. Tengo una maestría, yo he hecho ¿Allá? he hecho una maestría en Ciencias Políticas, que era con la UMSA, así que no, es de primer nivel, ¿no? Sí, es de primer nivel. Bueno, estamos con Diego aquí para analizar todo el tema de las primarias, ¿no? Lo que sucedió, sí, y cómo has visto los resultados. Pues yo creo que hay dos lecturas. La primera estrictamente coyuntural, y una lectura que como politólogo sí la quiero hacer, es una lectura mirando un poquito más el horizonte de mediano plazo, es mirando más allá, mirando cómo este nuevo escalón, en este caso electoral, nos dice algo sobre lo que está pasando en términos más grandes que estamos viviendo en Bolivia. Y la tesis de partida es que estamos a puertas de una gran transformación, de un gran cambio. Ya. Eso sucede contadas veces en la historia de un país. Es más, sucede contadas veces en la historia de la humanidad. Pero ahorita estoy muy abstracto, ahorita estoy no muy general. Ahorita voy a aterrizar y me van a entender. Estoy comenzando mal, ¿no? No te preocupes. Hay gente que solamente escucha los 2 minutos y dice, bueno, qué pesado, sí. Ese choco. Y se van, ¿no? Entonces valdría la pena ahorita dar como pequeño entremés de partida la siguiente certeza. Estamos a puertas de vivir una transformación social, no sé si revolucionaria, pero sí una gran transformación social, y eso sucede en ciertos momentos en la historia. Lo de ayer, lo de anteayer más bien, marca un hito en ese sentido, lo voy a explicar en un momento. Pero antes quiero dar la lectura coyuntural. Ya. ¿No? La lectura coyuntural, dicha a grandes rasgos, tiene dos grandes conclusiones. Dos grandes conclusiones que nos llevan a la primera conclusión, que el MAS ha fracasado. Sí. Ha fracasado en términos de legitimación electoral. Pero la segunda conclusión, el MAS ha triunfado. En términos no de legitimidad o legitimación electoral, pero sí en términos de legalidad. Bueno, el solo hecho de haberse habilitado y haber llegado a esas primarias ya para ellos es un triunfo, lógicamente, porque se está pasando muy subrepticiamente sobre eso y la gente sabe que no debería ser así, ¿no? Pero bueno, ha sucedido. Pero ahí está el punto central. Si por un lado podemos festejar el desgaste paulatino del MAS que se muestra en estas elecciones. Así es. Son las elecciones de lo ridículo, son las elecciones de la burla. Ser un vicepresidente que nos prometía mostrar la musculatura, se saca la polera el presidente y tiene unos bíceps de un niño de 3 años, ¿no? De un niño de 4 o 5 años, unos bíceps flacuchentos, y nos quiere mostrar además su six package, ¿no? Nos quiere mostrar sus abdominales duros, la musculatura del vicepresidente. Resultó ser un gordito rollizo, ¿no? Come chicharrón. Un chupador de chicha, un infladito, fofo y con poco que decirnos en términos de fitness, en términos de gimnasio. Esa es la musculatura que nos ha mostrado el MAS en esta elección. Algún musculito tiene, tampoco es para subestimar 370,000 electores. En todo caso, vale la pena hacer 2 apuntes. El primer apunte, meramente estadístico. El
voto del MAS representa el 5% del padrón electoral. 5 de cada 100 votantes parecen ser el núcleo duro del MAS, un 5% realmente de núcleo duro. El MAS hablaba de un núcleo duro de un 30 hasta 40%. Hace un tiempo atrás. Parece que no es tan cierto, esto va disminuyendo. El núcleo duro, o el núcleo duro del núcleo duro, no sé si se puede hablar así, ¿no? Lo más duro, ¿no? La cáscara más, ¿no? más dura, más laminosa, parece ser del 5%, parece ser de 300,000 votos. Y aquí también incidir en el voto protesta, que es un voto de gente valiente, porque corría la voz de que el registro electoral te podía terminar identificando. Entonces, si tú hacías un voto inválido, por ejemplo, dibujando una princesa, o por ejemplo, dibujando algo obsceno, ¿no? Como se ha pensado muchas veces, te iban a detectar. Ah, fíjense, el militante Diego Pérez ha dibujado senos. No, además decían que había, claro, una aplicación que te iba a identificar. Lo cierto, lo que estamos viendo es que aún a pesar de ese riesgo, hay casi 30,000 valientes, el 10% de los electores. 300 y pico mil electores del MAS, que han votado diciendo: papá, soy funcionario público, me obligaron a votar. Eso es muy sintomático, porque si son 30,000 los valientes, es obvio que son mucho más los que realmente han dicho eso. ¿Cuál es el punto añadido que vale la pena complementar? 2 puntos. Además, absolutamente previsibles. Es tan previsible la actitud, el comportamiento y el discurso de Evo Morales como es previsible que una vaca muja. Uno sabe que una vaca va a mugir. Uno sabe que Evo Morales, cualquiera que fuese el resultado, iba a tener una tónica triunfalista. Si era 85% el resultado, iba a decir: he aquí la musculatura, he aquí el partido histórico más importante de la historia. De todas formas, saca un 37%, disminuyendo esos votos, digamos, inválidos. Apenas estamos pasando de 1/3 de los votos de toda la militancia masista. ¿Y qué dice Evo Morales? Los neoliberales no pasaban del 20%, los neoliberales no pasaban de 1/5 de la votación. Por lo tanto, es un voto récord, es un voto encomiable. Aplausos a mis militantes. Es decir, Evo Morales, del lado que lo vea, va a tener siempre esta cara, en mi criterio, y hay que decirlo claramente, más allá del discurso estrictamente politológico, y lo digo como ser humano, discurso cobarde, ¿no? Jamás admitiendo lo que merita una admisión. Ese aire triunfalista perverso. Y sale también el señor García Ledinera diciendo que no, ellos son 1 millón de militantes y finalmente no se puede atribuir este voto, los 370,000, a los funcionarios públicos, porque los funcionarios son solamente 20,000, dice. Nuevamente el matemático, nuevamente el Baldor de los Andes, ¿no? Nuevamente el científico de los números. No tienen la menor idea que hay 402,000 funcionarios públicos. Nos dice que hay 20,000. 20,000 hay ahí, al lado del Palacio Quemado, ahí, en el palacio gigantesco que han hecho en honor a su jefe. Son 20,000 los funcionarios del gobierno central. Se ha olvidado que hay 30,000 o casi 30,000 en los municipios, 10,000 en las gobernaciones, 13,000 en las entidades descentralizadas, 14,000 en las empresas públicas, y etcétera, etcétera, etcétera. No tiene idea, no tiene idea. Nos quieren dorar la píldora con mentiras y engaños. Entonces estamos en esa fase que es normal. Tampoco yo esperaba otra cosa del discurso vicepresidencial o del discurso presidencial. Hay gente que todavía se rasga las vestiduras y dice que es cínico. A mí sencillamente es como sentir la brisa del aire fresco de la mañana. Yo sé que es así y así va a ser. No me puedo alarmar porque un perro ladre. No me puedo alarmar porque el vicepresidente García Linera mienta. Claro, porque eso lo hace casi todos los días. Todos los días. Es un modelo de la mentira. Pero bueno, esa es la lectura inmediata. La lectura inmediata tiene estas 2 aristas. Más allá de las cosas anecdóticas, vale la pena tener estos 2 puntos de certeza inaugural. El MAS ha perdido legitimidad, pero el MAS ha ganado en legalidad. Ha ganado en legalidad. Termina legalizando su trucho binomio inconstitucional, que termina siendo incluso refrendado por 3 visores de la OEA, ¿no? Que los manda, sí, pues, los manda Almagro. El señor Almagro, y termina ratificando unas elecciones absurdas, sin sentido, ¿no? Es decir, es como si mis hijos hiciesen una elección para ratificar que soy su padre. No jodan, soy su padre desde que han nacido, y punto. Es decir, aquí estamos hablando de un binomio que era binomio antes de que haya las elecciones y va a ser binomio después de las elecciones.
E iba a ser binomio con o sin elecciones. Aquí repetimos la canción del MNR de los 50, ¿no? Con antifaz o sin antifaz, me quedo con el poder. ¿Cómo era la canción? Con antifaz, ¿Cómo era? Con sin antifaz. antifaz. Me quedo con el poder. No pasa sin les al poder, algo así es, ¿no? Bueno, pero la idea es esa. Sí. Sí. De una u otra manera iban a estar como binomio, no hay la menor sorpresa. ¿Para qué hacer semejante tramoya electoral si de todas formas iban a legitimar, o iban a legalizar, porque no legitimar? Así es. Y aquí quiero entrar entonces a la explicación teórica, un poquito más estructural que anunciaba al comienzo. Ya. Esto, diría yo, del parto, la aparición de una nueva sociedad. No estamos a puertas, diría yo, de una transformación realmente sustancial en la historia de nuestro país. ¿A qué voy? Primera tesis de partida que la analiza con brillantez Gustavo Bonifaz en una tesis de doctorado presentada en el London School of Economics en Inglaterra. Él saca su tesis de doctorado hablándonos de la brecha entre legalidad y legitimidad. Ya. Él nos muestra que ha sido una constante histórica en la historia del país. Una brecha. Lo legal se va a un ladito y lo legítimo se va a otro ladito. Ya. Para que la gente nos entienda, el 2006, cuando sube Evo Morales, era un presidente legal, pero además era un presidente legítimo. Tenía el voto del pueblo, tenía el respaldo de las urnas, tenía el respaldo internacional. Había un matrimonio hermoso entre legitimidad y legalidad. Exacto. Pero ¿qué sucede con el transcurso del tiempo? Lo legal se va a un lado y lo legítimo se va a otro lado. ¿Qué significa esto? Lo que significa, a buen entendedor, es que si tú, al comenzar la película, tienes un chaleco bien bonito, que te quedaba excelente, te lo compró tu madre, te lo compró tu novia, te quedaba excelentemente bien, y el chaleco calza con tu cuerpo. En otras palabras, el ropaje institucional, tu ropaje, calza con tu cuerpito. Pero resulta que te vas volviendo gordo, vicioso, empiezas a chupar harto, te llega la comida al palacio, ¿no? Ya no caminas mucho. ¿Por qué? Porque cuando juegas fútbol rosqueas a todos y todos se dejan gambetear a lo bestia. Y al palacio no subes al piso 25 caminando, jamás subes en helicóptero. Claro. Entonces te vuelves pues gordo, tus muslos están así medio ¿no? Con estrías. ¿No? Tu panzota ya es pues ridícula. Entonces claro, el chalequito que tenías que cuando comenzaste esta aventura, te queda pésimo, te queda mal, estás por reventar, che papá, te ves mal, sacate ese chaleco. ¿Qué significa esto? Que la sociedad ha rebasado al ropaje institucional del MAS. Lo legítimo ha rebasado a lo legal. Ya. Esa es la idea. Empezamos entonces a contemplar el divorcio entre lo legal, el chalequito, legítimo, claro. el chalequito, y tu cuerpo empieza a ser definitivamente otro, ya no calza con ese ropaje institucional. Ya. Pero ¿qué es lo que intentas hacer? Claro, como tienes los pechos caídos por no hacer ejercicio, ¿no? Claro. Te empiezas a poner aquí unas estrellitas, te empiezas a poner, ¿no? A Bob Esponja te pones aquí, ¿no? Dos figuritas, o te pones a Calimán en la barriga para disimular. Eso es lo que hace el MAS. Ya. Estas elecciones son la legalidad del parche. Ya. Son la parchización, si es que existe la categoría, ¿no? De lo legal. Te estás poniendo parches cuando no puedes cubrir tu cuerpo con la legalidad existente. Te inventas legalidad, te inventas elecciones truchas. Absolutamente Truchas. mentirosas. Son parches. Estás cubriendo tu panzota con la cara de Bob Esponja y la cara de Calimán, ¿no? Y la cara de no sé cuál es una figura antiimperialista, cualquier cara, el Che Guevara, ¿no? Fumando su puro está ahí, en medio de tus senos caídos, de tu fofés. Es la musculatura de este gobierno. ¿Por qué? Y aquí hay que decirlo claramente. Y aquí entramos a Huntington, un profesor de los años 68, conservador, pero absolutamente brillante, que nos decía las revoluciones se producen ¿cuándo? Cuando las sociedades empiezan a crecer más allá de sus instituciones. Cuando las sociedades rebasan a las instituciones ya no pueden canalizar a esa sociedad. La sociedad empieza a hacerse más grande que la institución. Si la institución mide 1 metro, la sociedad mide 1,40. Yeah. Y al siguiente día la sociedad mide 2 metros. Y al siguiente día la sociedad mide 3 metros. La sociedad se hace hermosa, fuerte, grande. Es lo que estamos viviendo hoy en día en Bolivia. Yeah. Una sociedad que está más allá de este modelo de democracia plebiscitaria. Las instituciones se han ido creando como reflejo de la carita fea o bonita de Evo Morales. Son instituciones personalizadas, pero la sociedad está más allá de eso. Yeah. La sociedad ayer, incluso con la valentía de estos 3.000 señores
que se animan a decir, papá, yo soy funcionario público, me han obligado, te está mostrando que la sociedad es más que Evo Morales. Te están mostrando que la sociedad es más que este ropaje institucional que hoy en día, después de 13 años, está en decadencia. Tu chalequito te queda mal, papi. Comprate una ropa decente. Y como ya no tienes plata para comprarte ropa decente, deja que venga el siguiente. Claro. Deja que venga el siguiente. El siguiente va a poder representar esa sociedad que hoy en día ha quedado fuera de este ropaje institucional. Huntington nos dice que las grandes revoluciones se dan cuando hay este divorcio entre lo legal y lo legítimo. Se da cuando hay este divorcio entonces entre el crecimiento de una sociedad masificada que sale a las calles, protesta, demanda, y un ropaje institucional que ya no cubre esas demandas, ya no te permite expresar esas demandas, ya no te permite canalizar esas demandas, ¿se entiende? Claro. Lo legal termina siendo, digamos, el reflejo especular, el reflejo en el espejo de un espejo trucho. Es como si tú, bonita peca, te vayas al espejo y te mires monstruosa. Eso es lo que pasa en este momento. Ha ido a una elección supuestamente para ver su cara de legitimidad. Lo único que ha visto es una cara gorda. Es una musculatura floja. Puro anabólico. Ni si ojalá. Como esos enanos que no van al gimnasio y se inflan. Para nada, porque ellos también se los ve guapos. Pero se inflan, son inflados. Ni siquiera tienen, pero por eso inflados, pero a ver que te toquen esos enanos, te va a hacer alucinar. Bueno. Está por ver, todavía sigue pertrechado el moco, ¿no? Aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un fofo. A ver, quiero además decir que esto se reproduce a lo largo de la historia de la humanidad de diferentes maneras. En general, las grandes revoluciones, por ejemplo, la revolución industrial, por dar un ejemplo, no tenía un correlato institucional para asimilar esa revolución. La revolución industrial te paría burgueses a las calles, gente que fabricaba, gente que vendía, gente que comerciaba, gente que viajaba a África, ¿no es cierto?, a traer esclavos, otra gente, otra sociedad. La sociedad feudal, el modelo institucional ya no podía absorber esa nueva sociedad. Había entonces una contraposición entre lo legal y lo legítimo. Una contraposición entre esa sociedad naciente y el ropaje institucional existente. Ha sido tan difícil casar ambas cosas que hemos tenido un siglo entero, el siglo XX, plagado de guerras y genocidios. A la Primera y Segunda Guerra Mundial son el reflejo de que ese modelo institucional no terminaba de calzar con esa sociedad industrial revolucionaria, ¿no?, de la Segunda Revolución Industrial de finales del siglo XIX. Por eso es que había tres modelos: el modelo comunista, el modelo fascista y el modelo, digamos, liberal. El modelo fascista periclita en 1945, aunque tiene todavía algunos alientos, qué sé yo, que aparecen de rato en rato. No, con el fascismo, español y portugués, ¿no? Pero básicamente muere, y el comunismo, que muere en 1989. Entonces queda la democracia liberal. El único formato institucional que absorbe la revolución industrial es este. Entonces hay una imbricación mutua, hay un matrimonio alucinante entre esa revolución industrial que suponía una revolución social, que suponía el parto de una nueva sociedad, y un chalequito a la medida, un traje de novia a la medida, ¿no? Eso es lo que hemos contemplado de 1989 para adelante. Hoy en día estamos nuevamente en una fase de divorcio entre una sociedad ascendente y el modelo que tenemos. Esto está bien analizado, por ejemplo, por un señor que está de moda hoy en día, un intelectual que se llama Yuval Noah Harari, que es un judío, doctorado en Oxford, que ha sacado tres en realidad. Uno se llama De Animales a Sapiens, que te muestra que el modelo de democracia liberal predominante hoy en día ya no calza con la revolución económica social que estamos viviendo, gracias a la biotecnología, a la infotecnología, a lo que es la ciencia neurológica, a lo que es la nanotecnología, a lo que es la revolución electrónica, a lo que es la revolución digital. Ya no. El chalequito institucional tampoco le da a esa revolución económica, social tan magnánima, tan grande. ¿Qué sucederá con la humanidad? Bueno, eso lo vamos a ver en los siguientes años, pero quiero retornar a Bolivia. Creo que se me entiende entonces. Lo que hemos visto ayer es simplemente el cherry a la torta, la cereza. Detesto eso de cherry a la torta, y no sé por qué tenemos que utilizar una palabra en inglés cuando hay la palabra hermosa en español que se llama cereza. La cereza a la torta supone entonces que ayer ha quedado visibilizado así, ¿no? Como si tú entras a un espectáculo, nos sentamos y hemos visto que la legalidad se le empieza a ir. Imagínense ustedes, dibujen a la legalidad. Imagínense que es una señora hermosa. Evo Morales está en el ring y la legalidad se le va de las manos, la quiere agarrar, le quiere agarrar las piernas, le quiere agarrar la espalda, la quiere besar, se le va. Papá, se te va la legitimidad, te quedas con pura legalidad. Eres legal con parches, pero ya no eres legítimo. Andate, no es tu tiempo. ¿No te das cuenta que lo mismo hicieron los oligarcas pre-52? ¿No se dieron cuenta que no era su tiempo?
Y tuvimos una guerra civil, tuvimos el mamertazo y tuvimos que tener una revolución. Señores, los militares del 78 no se dieron cuenta quién era su tiempo, se aferraron a la legalidad mentirosa que habían creado, pero la legitimidad estaba en las calles, claro. Estaba en el MIR, estaba en la COP, estaba en la CSUT-CB. Señores, la legitimidad iba por un lado y la legalidad por otra. Señores, el año 2000, la legitimidad estaba en las calles, estaba en Felipe Quispe, así es. Estaba en Evo Morales, estaba en los cocaleros que estaban en las calles, y la legalidad estaba en la triada, ¿no? En la triada perfecta entre Goni, pertrechado a la derecha con Jaime, pertrechado a la izquierda con Juan Reyes Villa, ¿no? La triada de los neoliberales. Y que no querían zafar el poder. No, y siendo no, que era como Jesús ahí, sí. Con Gorgias y Dimas, los dos ladrones a su lado, ¿no es cierto? Sí. Pertrechados del poder, aferrándose a su legalidad. Y la legitimidad, ¿dónde estaba, Pequita? ¿Dónde estaba? Estaba en los muertos del Alto, estaba en la sangre del Alto, estaba en la valentía de la gente en las calles, estaba en la Defensoría del Pueblo, estaba en la María Romero de Campero. Estaba en esa gente, estaba en aquellos que fueron a las calles. Hoy, lo mismo. Todo esto nos muestra, recurriendo nuevamente a la teoría, que Evo Morales, en un principio, cuando no era gobierno, del 2000 al 2005, formó lo que podríamos decir la coalición de los perdedores. Los perdedores en un sentido positivo del término, los perdedores del modelo neoliberal, los excluidos. Era una coalición de los excluidos. Del 2006 en adelante hasta el 2014, Evo Morales forma la coalición de los poderosos. Ya no defienden al pobre, defienden su palacio. Pero claro. Ya no defienden al que no tiene salud, defienden a su helicóptero. Ya no defienden a la gente que realmente necesita comer. 1 de cada 5 bolivianos no tiene para comer. No defienden a los indígenas sus tampoco. Chupas y sus comidas groseras en el palacio. Sí. Con las Bartolinas zapateando cuecas. Señores, es la coalición de los poderosos, ya no es la coalición de los marginales. Evo Morales intenta en este último periodo reeditar una coalición de humildes, ofreciendo un seguro universal, ¿no? Intenta, yo diría que es un tercer periodo de la coalición de los perdedores o marginales, hemos pasado a la coalición de los poderosos, y Evo Morales intenta, bajo una figura de espejismo, estamos en el desierto y nos quiere dar ese espejismo, ¿no? Reedituar una coalición de los marginales. Señores, les voy a dar salud, les voy a dar el seguro materno-infantil, les voy a dar salud integral, les voy a dar además hospitales, 47 hospitales. Quiere reeditar esta coalición de los, ¿no? de los marginales, una coalición progresista. No lo logra. Pero que ya es tarde, ¿no? Porque no lo logra. Nadie le cree. Nadie le cree. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Que podemos llegar, como en Brasil, por ejemplo, a los una extremos. Coalición de los neoliberales, como en Argentina, por ejemplo, una coalición de los neoliberales. Eso es lo que esgrime el gobierno para generar temor. Lo cierto es que hoy, coyunturalmente, ni las bravuconerías bravatas graciosas de un Juan Ramón Quintana, ¿no? ni la designación de una ministra guerrera más que médica, porque es guerrera más que doctora, como Gabriela Montaño, ni el retorno de Luis Arce van a lograr relegitimar este modelo. La legalidad se les va. Lo único que están demostrando con ese gabinete de fuerza es que van a apelar a los parches legales, pero nunca a la legitimidad. La legitimidad, señores, se les fue. Se le fue ya hace rato, ¿no? Van a apelar a su corazón más duro, ¿no? A su corazón clientelar más duro, aquellos que reciben. Y al miedo también, y a las prebendas que ya las está dando. Juan Ramón Quintana nos quiere hacer dar miedo. Así es. Ese es el punto central. Eso es lo que se demuestra. Lo mismo hizo Goni, ¿se acuerdan ustedes? Nos reeditó a Carlos Sánchez Berzaín. Señores, eso evitó que la gente salga a las calles nuevamente. No, pues, un bravucón no tiene igual de peso. Si pones a la bravucón en una balanza y pones al pueblo en la otra, señores, el pueblo pesa más. Y hoy Evo Morales no representa al pueblo, representa a los que se han nutrido del fondo indígena, a los que siguen ganando a través de licitaciones truchas, que no son licitaciones, son contrataciones públicas amañadas. Lo ha demostrado brillantemente el senador Óscar Ortiz, candidato a la presidencia por demócratas, en un informe fantástico, donde nos muestra que casi todas las convocatorias públicas del 2007 para adelante especialmente, son a través de decretos que legalizan, no estamos en lo legal, no en lo legítimo, invitaciones directas a sus amigotes, como a Grops, por ejemplo, con los Juegos Odesur. ¿Te acuerdas? Con los taladros, por ejemplo, a su rosca, ¿no? Incrustada en yacimientos, o por ejemplo, a su
novia Gabriela Zapata con Camset, todo ha sido a través de decretos que legalizan las convocatorias públicas directas. Pero señores. claro, así ha sido, ¿no? Entonces, por supuesto, vieron, parlamentario otro día discutía del MAS y me dice, pero eso es legal. Claro, pues papá, ese es precisamente tu problema, que en Bolivia la corrupción es legal, no tienes que asaltar un banco para ser corrupto, tienes simplemente que sacar decretos. Así es. Tienes que legalizar la corrupción a través de, ¿no?, de los tecnicismos legales. Por eso yo digo con aire de sorna, en este gobierno que ya es autoritario, claramente autoritario, los paramilitares no tienen fusil, tienen título de doctor, muchos de ellos, sin ofender, por supuesto, a muchos colegas que son brillantes y destacados. Pero hoy, la legalización de lo trucho, la legalización de la corrupción, es el signo de los tiempos, y eso no puede durar. A no ser que viviésemos en una sociedad de cínicos, o que todos fuesen corruptos, eso no puede durar. Evo Morales tiene los días contados, este modelo tiene los días contados, por eso comenzaba precisamente anunciando esta transformación social. Señores, el chaleco te queda chiquito, lo que está surgiendo es una sociedad renovada, con impulso. Tú dirás que es la nueva burguesía, la derecha, puede ser que haya muchos sectores que pertenezcan, por supuesto, a los beneficiados de siempre, claro que sí, siempre se infiltran, ¿no?, los beneficiados para seguir siendo beneficiados. Pero señores, no me digan que los jóvenes periurbanos que han crecido, ha habido un crecimiento de 2 millones de ciudadanos en esta época en las ciudades, son parte de la rosca masista. No me digan que las mujeres, que son casi 700,000, que cargan a cuestas sus propios hogares y no tienen respaldo de su marido, son parte de la rosca masista. No me digan tampoco que los 850,000 niños que trabajan en condiciones de vulnerabilidad, no tienen seguro materno-infantil, no tienen seguro de vida, no tienen jubilación, son parte de la rosca masista. No me digan que las regiones, en este centralismo apabullante, que las regiones autónomas distantes, estoy pensando en Chuquisaca mismo, estoy pensando en Potosí mismo, estoy pensando en Beni, son parte de la rosca masista. Señores, no es así. Hay un cansancio. Bolivia, hay un nuevo país marginado y hay una nueva rosca, una rosca con élites cocaleras, con élites cooperativistas mineras, con élites hasta de empresarios privados. Por supuesto que sí. De ganaderos, claro que sí. Esa es la rosca, esa es la coalición de los poderosos. Bolivia hoy es más que eso. Aunque intenten legitimar con estos trucos deleznables y bastante arbitrarios, porque es arbitrario. Ha sido arbitrario el llamar a un referéndum el 21F, que después lo han perdido. Ha sido arbitrario imponerle a un tribunal constitucional el que tenga que legalizar la ley. Exacto. La candidatura trucha del binomio ha sido, por supuesto, arbitrario, prepotente y autoritario. Comprarse un tribunal electoral para que diga lo que tiene que hacer. El rol de la señora presidenta, la señora Choque, a quien conocía yo como intelectual, así es obsceno, ¿no? Es terriblemente. Y recurre a triquiñuelas baratas, como decir, es que me discriminan porque soy chola y porque soy mujer. ¡Nada, carajo! Por venderse, no es por mujer ni nada. Eso no tiene nada que ver. Yo respeto profundamente. Como era chola, chuta y... Bueno, yo entiendo adjetivaciones que pueden ser ofensivas, pero aquí no se recurre al adjetivo por la condición social. No, pues, igual, sí, que tengan pues. los ojos más azules del mundo y que tengan, ¿no es cierto?, los bíceps más hermosos. Si es corrupto, es corrupto. Claro. Si se vende, se vende. Si es prevaricador, es prevaricador, punto. Estamos juzgando la conducta. Exacto. Es una conducta arbitraria de un tribunal sometido. Y hoy en día, siguiendo esa linealidad de arbitrariedades, nos llaman a concurrir a unas elecciones partidarias internas, además con la excusa, lo he escuchado a Canelas, sí, tengo el mejor concepto, lo he escuchado por supuesto a Montaño, dicen, es un aprendizaje. Y fue un aprendizaje la elección judicial del 2011. Fortalecer la democracia. ¿Fortalecer qué? La elección judicial del 2011 terminó con un remedio aún más absurdo del 2016. ¿Qué aprendimos? No, señores, el aprendizaje no es lineal. No cualquier acto electoral implica aprendizaje, todo lo contrario, puede implicar involución democrática. Y esto es involución democrática, esto solamente legaliza el régimen autoritario, de autoritarismo competitivo de Evo Morales. Claro. Bien, yo tengo como que 3 cuestionantes sobre lo que nos ha explicado. Bueno, la primera es que se vuelve legal este binomio, siendo que este es su último año constitucional de gobierno del presidente Evo Morales. Pasa sobre esta legitimidad. También menciona que él ha hecho hartos actos arbitrarios y también sobre estos actos arbitrarios, ¿cuáles serían las consecuencias de esta legalidad sobre esta legitimidad del gobierno, siendo que ha hecho tantos actos arbitrarios? Él
tiene ese afán de perdurar en el poder. Entonces, ¿cuáles, mi pregunta serían, según su perspectiva, las consecuencias de este gobierno que quiere perdurarse en el poder? Mi otra cuestionante es sobre la transformación social que puede ser revolucionaria, menciona usted. En esta transformación social revolucionaria estarían incluidos y serían como una bandera los activistas, no sé, que defienden los resultados del 21 de febrero. Y mi otra cuestionante es que usted dice que este gobierno debería dar paso al siguiente, a otro gobierno, porque ya no cumple con el requerimiento de la población en distintas situaciones, pero según usted, ¿cuál debería ser este siguiente candidato que debería ocupar la silla presidencial? Eso, esas tres cuestionantes. Tu nombre es Yersa, ¿no? Sí, Yersa. Excelentes preguntas, la verdad que sí me provocas un poco y me hace reflexionar. La primera, con referencia a la consecuencia de este divorcio entre legalidad y legitimidad, ¿no es cierto? La consecuencia es clara, vivimos un periodo de agonía. Esa es la consecuencia primera. Y una agonía puede ser lenta o puede ser rápida dependiendo de quién la medique. Si la medican ellos mismos, posiblemente hagan subsistir al cadáver, ¿no? Aunque esté ya en terapia intensiva, lo hagan subsistir con inyecciones. Inyecciones de autoritarismo, inyecciones de persecución judicial a los rivales, inyecciones de anulación de candidaturas. Puede ser que anulen la candidatura de Carlos Mesa. Inyecciones de sobredosis de represión. Vamos a tener, que ya es truco, ya es un mecanismo casi, digámoslo así, normal en Carlos Romero, que es inventar básicamente un problema, es atribuirle la violencia del problema a los manifestantes y es finalmente encarcelarlos. Esta ha sido la metodología, la usanza tradicional que la usaba Hitler, la ha usado Putin también para traer poder a su seno. ¿Qué hizo Hitler en algún momento en los años 32 o 33, no me acuerdo? Incendia, no se llega a saber nunca si fue el mismo, pero incendia el Reichstag, que es como el palacio quemado, lo incendia. Se supone que fueron ellos mismos. ¿Qué es lo que hace? El incendio lo ha provocado la Alemania traidora, la Alemania que se opone, por lo tanto lo reprimimos. Es decir, utilizó un acto de violencia para poder reprimir. Eso lo hemos visto en Carlos Romero de manera muy latente, ahora mismo, por ejemplo, en Santa Cruz, en la última manifestación de jóvenes, exactamente, y la quema del órgano electoral. Finalmente el gobierno no tiene ninguna culpa a pesar de haber mandado sus vándalos y los culpables son 5 muchachos que están en este momento, no sé si con juicios o con la cárcel, pero la forma preferida de actuar entonces del gobierno es amedrentando. Entonces uno de los rasgos centrales, Yersa, va a ser la represión, otro va a ser el intento de anulación, 3 va a ser la preservación de este rasgo de politización de la justicia o judicialización política, ¿no? Persiguiendo a críticos, y ahora va a querer perseguir a Raúl Peñaranda, ¿se acuerdan ustedes? Ha hecho una crítica, un comentario sobre bastante, digamos, no voy a decir marginal, pero no era precisamente algo sustancial referido a las cuentas de Entel, referido a grandes contratos, era simplemente un contrato sobre la seguridad, ¿no es cierto? Y causó un gran sobrevuelo, le dijeron que en 24 horas tenía que retirar ese artículo, ¿no? Entonces empieza la persecución. Va a ser un ambiente tenso, Jersey. Esa es la consecuencia central. ¿Por qué esta consecuencia? Me animo a decirte algo más. Señores, si tú ves los flancos de apoyo de Evo Morales, primer dato central, pierden legitimidad. Segundo dato central, haga o no haga nada Carlos Mesa, que no está haciendo mucho, sigue ganando apoyo electoral o al menos se mantiene. Segundo dato electoral. Tercer dato, el gobierno de Venezuela está cayendo, por lo tanto, apoyo internacional tampoco tienen. Cuarto dato, cualquier intento en la gestión pública que tienen o llevan a cabo con la intención de crecer o mostrar una imagen sólida, se les va al tacho. Incluso cuando critican otras gestiones. Lo han intentado hacer ahora con Revilla, ¿no? Lo han intentado hacer con Revilla y el problema de la basura, y la gente no les ha creído, se les ha dado la vuelta. Entonces, Mesa crece, ellos decrecen, el contexto internacional no les favorece y la gestión pública, hagan lo que hagan, termina yendo en su contra. Entonces, claro, frente a ese escenario, ¿no? Ese escenario tan dificultoso para ellos, evidentemente empiezan a sentirse desesperados, y tú sabes cómo es un dinosaurio cuando está desesperado, empieza a tirar coletazos, ¿no? Y los coletazos van a ser de represión, judicialización de la política y, por supuesto, incremento desmedido de la publicidad estatal. Usted quería tener mejores días para su hijo, por supuesto, no los va a tener, la plata está gastando en publicidad, mi querida señora. Usted, señor, tenía cáncer,
Va a tener que morirse nomás porque la plata se gasta en publicidad. No, estamos en eso. Usted, señor, quería tener un mejor desayuno para no amanecer supalimentado. Lo siento. Cómprese alguna yaucha en el camino porque no le va a dar al gobierno absolutamente nada, se lo va a gastar en publicidad. Estamos en eso. Primera consecuencia. Yendo a la segunda pregunta, tiene que ver con lo que es la reacción de esa sociedad que ha apoyado el 21F. ¿Estamos de acuerdo, Yersa? Es la pregunta. La reacción es simple y tiene que ver con la tercera pregunta. La reacción es simple. Mantenerse valiente, mantenerse en las calles. Traigo como ejemplo lo que está haciendo Guaidó, que hoy día ha convocado, bueno, ayer en realidad, para una marcha mañana y otra marcha el sábado. Es decir, la democracia de las calles es un imperativo. El espacio público de las redes es un imperativo, Yersa. El asistir a las urnas es un imperativo. Es decir, los espacios públicos, y por supuesto el contexto internacional, y seguir denunciando este régimen de autoritarismo competitivo es un imperativo. Es decir, esa sociedad está enfocada básicamente en seguir ganando los espacios públicos de oposición, los espacios públicos de crítica, los espacios públicos de copamiento político de estos sectores que todavía permanecen relativamente dispersos. ¿Dónde está la capacidad de evitar esa dispersión? Ahí va tu tercera pregunta. Yo creo que el candidato lo tenemos. Es un candidato serio. Y aquí no tiene nada que ver mi propia postura política. Yo, más allá de saludarlo, no lo conozco, no tengo nada con él, pero el candidato, claro, es Carlos Mesa. Es un candidato de consenso. ¿Y que está callado? ¿Por qué estará Está tan callado? callado? Yo creo que están, bueno, primero por falta de recursos, ¿no? Segundo, porque su estrategia electoral parece que contempla más bien darle con todos los últimos 3, 4 meses. Ahora no hay mucho peso. Dejar que el gobierno se desgaste solo, porque el gobierno se desgasta solo. Haga lo que haga el gobierno, se está desgastando solo. Es decir, ¿para qué generarle guerra al gobierno si ellos mismos se desgastan? En todo caso, yendo a tu tercera pregunta, Yersa, yo creo, y yendo a lo que explicaba yo entre legitimidad y legalidad, que estamos asistiendo a un nuevo momento de legitimidad. Aquí la gente tiene que tener esperanza porque está reconstruyendo algo. Es cierto que se puede, en este momento de bifurcación, torcer. ¿No? La historia no tiene caminos definidos. Se puede torcer hacia el mal lado y terminemos consolidando, como en Brasil, una sociedad profundamente conservadora. No había un quiebre del sistema de partidos. De acuerdo a un autor marxista, lo que estamos viviendo en Brasil es el tercer momento neoliberal. El primer momento fue el momento del mercado, por los 90. El segundo momento, así con Lula, que ha seguido el mercado, pero con algunas cuestiones de mejoramiento social, ¿no? Reversión de la pobreza. Este tercer momento es un momento de autoritarismo neoliberal, donde la democracia termina siendo instrumental. No, y es otro extremo. Con quiebre del sistema de partidos. La gente dice, en Brasil ha ganado la derecha. No, la derecha también ha perdido. El PCMB y el PM... estoy peor que Chapulín, no me acuerdo los nombres, pero el Partido Socialista Democrático y el Partido... El PT de los trabajadores, no, el partido... la derecha, digo, ¿no? La derecha, ya. La derecha también ha perdido. El sistema de partidos se ha desestructurado. Lo que tenemos es una personalización del poder enorme, ¿no? Enorme, con una persona cuyo destino y cuyo futuro no es el más promisorio para Brasil. Y no porque él sea de derecha, sino porque hay un caos institucional, porque hay una fragmentación enorme, gobernaciones que dependen de otros partidos, él no tiene mayoría en el Parlamento, no tiene copamiento en los medios, el discurso sectario, en este caso, por ejemplo, de los evangelistas, es claramente homofóbico, ¿no? De separación más que unión. Es decir, es un momento de autoritarismo peligroso. Yo digo, no estamos exentos de eso. Por eso es que estos meses son cruciales para conformar una coalición de los marginales nueva, ¿no? Se tiene que restablecer una coalición de los marginales que nos dé la esperanza de que lo que va a venir del 2020 para adelante es verdaderamente un gobierno nuevo, con una sociedad nueva y con una institucionalidad nueva. Ya, bueno, vamos a un corte. Vamos a un corte y luego volvemos. Artículo primero de la Ley de Imprenta vigente desde 1925.
Todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa sin previa censura, salvo las restricciones establecidas por la presente ley. Conocer y aplicar la ley es nuestro deber. APLP Radio, Voz del Periodismo. Soy Patricia Flores Palacios, presidenta del directorio del Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz, y para mí es un gratísimo honor celebrar la apertura online de la emisora de la Asociación de Periodistas de La Paz, que marca un hito muy importante en la historia de la radiodifusión del país, para que fortalezcamos un periodismo con equidad de género y un periodismo que sea profundamente comprometido con su sociedad. Invitar a las audiencias, sobre todo a las y los jóvenes del mundo académico de nuestra ciudad y del país, porque su presencia está definitivamente materializando la democratización de la comunicación. Libertad de expresión, sintoniza PLP, la voz del periodismo, escucha PLP. Censuras ni presión, déjanos expresar tu voz. Y acabando, para finalizar, te hago una pregunta, Diego. Si vos estabas comentando que en el año 1989 acaba el comunismo, pero sin embargo, justo en esta década de los 90 y 2000, o 2000 para adelante, ha surgido en América Latina los gobiernos socialistas. Sí. Lula en Brasil, qué sé yo, Bachelet en Chile, los Kirchner en Argentina, acá con Evo Morales. ¿Qué sucedió ahí? A ver, yo digo 2 o 3 comentarios. El primero de ellos, inmediatamente yendo a tu pregunta, tiene que ver con la consolidación de un modelo, que es el modelo neoliberal, exacto, que genera claramente su contracara en una sociedad marginal. Y una sociedad marginal que ya no encuentra en los canales institucionales clásicos posibilidad de incidir. Si en el caso de Bolivia tuviste la posibilidad de incluir a sectores indígenas, por ejemplo, aymaras, a través de CONDEPA, ¿no? O sectores de clase media ascendente, lo que se puede llamar incluso burguesías indígenas, a través de UCS. Es decir, hubo una suerte de reciclaje del sistema político, absorbiendo sectores marginales, pero finalmente, ya a la postre, estos partidos terminaron siendo parte del modelo, terminaron siendo engullidos por el modelo. Con lo cual generaste una cápsula de poder político con muchos marginales fuera de esa cápsula y con los más favorecidos dentro de la cápsula, entre los cuales se quedaron ciudadanos pertenecientes a CONDEPA y ciudadanos pertenecientes a UCS, como parte de esa cápsula de poder. Entonces quedó una Bolivia marginal. ¿Quién representaba esa Bolivia? Primera pregunta, ¿podían ser los partidos? No. ¿Podía ser la COP, que estaba básicamente muerta? No. ¿Podían ser líderes outsiders? Sí, en algún momento se pensó. ¿Te acuerdas tú el juez que surgió en los años 2002? Sí. Se me dio su nombre, el juez Costa. El juez Costa Obregón. Casi como outsiders. Pero finalmente, ¿en qué terminó todo eso? En el surgimiento de líderes populistas que permiten generar un discurso contrahegemónico al discurso dominante neoliberal. Es decir, ese populismo fue totalmente necesario. Fue absolutamente, además, lógico para ese momento de la historia. Hoy por hoy podemos criticar ese populismo ascendente porque está en su fase decadente, y en su fase decadente el populismo muestra una cara ya no de inclusión, ya no de rebeldía, sino una cara más bien cleptocrática, ¿no? De corrupción, de ineptitud. Es decir, el mismo populismo tiene una curva de ascenso, permite el ingreso de nuevas matrices de organización, de nuevas matrices discursivas, de nuevas matrices políticas, con rostro indígena, incluso con rostro campesino, algo que es digno de aplaudir. Es por tanto un populismo necesario y además democratizador. Entonces, claro,
le puso un alto a ese neoliberalismo ultranza, a ese bloque hegemónico. Un bloque hegemónico que, como decía García Linera en sus buenos tiempos, cuando era intelectual y no legitimador de un gobierno, tenías a un bloque dominante en el poder con transnacionales, con el Fondo Monetario, con la embajada, con la burguesía agroindustrial, con la minería mediana, con el sector financiero. Esa era la burguesía. Y del otro lado tenías a campesinos, cooperativistas mineros, tenías a gremialistas, tenías a sectores vecinos empobrecidos, clases medias, rurales, migrantes empobrecidas, etcétera, etcétera. Esas eran las dos, podríamos decir, fuerzas emergentes. Este bloque viejo termina siendo suplido por este nuevo bloque gracias precisamente a un discurso rebelde encarnado en ese populismo. Entonces fue necesario, Peca. Yo cuando critico esto, lo critico en su fase decadente, ¿no? Fue necesario. Esa es la primera parte de la respuesta. Sin embargo, la segunda parte es mucho más preocupante. Los discursos que se generan a comienzos del siglo XX, los discursos que te plantean sociedades diferentes, son muchos. Tienes un discurso liberal democrático que te dice, en base al humanismo, que la sociedad del futuro va a ser con ciudadanos todos ellos iguales y con los mismos derechos y con un Estado de Derecho sólido. Ese es el planteamiento de un modelo, y soñábamos con ese modelo. Los comunistas vienen y te dicen, no señores, va a haber igualitarismo, va a haber un Estado que se preocupe de todos ustedes. Segundo modelo. No, el fascismo, que te dice, no, va a haber mercado, pero controlado por un Estado, ¿no? Entonces, hay tres modelos insurgentes en ese momento. Muere el fascismo, te quedan dos. Muere el comunismo, te queda uno. Y hoy en día, ese liberalismo está de capa caída. Te quedan ceros discursos de atracción, no solamente nacional, sino mundial. Ya no existen metarrelatos que convoquen a la ciudadanía a grandes movilizaciones. Los tres relatos han muerto. Incluso la democracia neoliberal, o liberal más bien, no neoliberal, está en decadencia. La democracia como tal. El surgimiento de líderes hoy en día, nacionalistas, populistas de derecha o de izquierda en Europa y en el resto del mundo, se debe a una razón estructural de fondo, Peca. Ya no hay discursos de legitimación mundial. Ya no hay discursos de legitimación mundial. Ya no hay dónde aferrarte. Antes te aferrabas a ese discurso que te decía comunismo, perfecto. En 50 años seremos el socialismo, ¿no? Reivindicador de los pobres de este planeta. Hoy no existe eso. Hoy nos están invadiendo más bien, ¿quiénes? Las grandes corporaciones. El globalismo del terrorismo. La globalización del narcotráfico. Dentro de ese margen, dime tú, ¿cuál es el sueño que tenemos como humanidad? No existe un discurso alternativo. Y cuando no existe un discurso alternativo, resurgen las religiones, resurgen los personalismos y resurgen los nacionalismos. La etnificación del discurso termina siendo el discurso atractivo. No es casual la atracción que genera un ISIS, ¿no? Reivindicación de lo étnico religioso. No es casual el discurso de un Trump, ¿no? Es el hipernacionalismo, o de un Orbán, o de un Kaczynski en Polonia. Es el discurso de una Polonia para los polacos. ¿Cuál derechos universales? Los que no son polacos se van, carajo, ¿no? Entonces empezamos a tener discursos enanos, fragmentarios, mezquinos y pobres. Necesitamos reconsiderar estos discursos, porque de lo contrario van a surgir estos populistas de turno, cada vez más radicales, cada vez más enfervorizados, cada vez más nacionalistas y cada vez más llenos de odio como un Bolsonaro. Bueno, Diego, gracias por la visita y por este análisis que siempre nos da otra mirada. Y bueno, aquí quedamos en deuda con... Chercia, Peca, muchísimas gracias a ustedes. Más exacto, quedamos en deuda, ¿no? Con las nuevas propuestas de los líderes, cambiar la raíz productiva del país, que pongan en sus planes, ¿no? Para que les creamos. Gracias, querido Diego. Sí, le agradecemos al invitado Diego Ayo, y también lo estaremos convocando para posteriores entrevistas, analizar, por ejemplo, la ideología política, este modelo económico que tanto destaca el presidente Evo Morales, que es exitoso. Entonces hay temas en coyuntura que hay que analizar, y para eso lo estaremos teniendo como invitado. Pero ahora es momento de darle paso a la siguiente nota. Según el diputado opositor Rafael Quispe, Evo quiere ser el salvador de la paz. Dejen ingresar.
ingresar. Entonces es el MAS quien provoca de que no se recoja la basura. Ese es el MAS. Y como si la gente no se diera de cuenta y se pone como salvador, que podría haberlo hecho mucho más antes, que podría haber venido trabajado mucho más antes, porque el relleno sanitario tiene un tiempo determinado. Palabras del diputado de Unidad Demócrata Rafael Quispe, quien se ha referido al presidente Evo Morales, ya que quisiera hacerse al salvador de la ciudad de La Paz al actuar como mediador entre la alcaldía de Achocalla y La Paz para haber levantado la crisis de basura. Nosotros hemos venido trabajando y lo que hemos visto ayer es de que el presidente Evo Morales jode a La Paz y después se hace el salvador, porque el alcalde de Achocalla responde al movimiento al socialismo. Recordar a la población de que él es el que se arrodilla, el alcalde de Achocalla se arrodilla ante el presidente, los dirigentes son del MAS y bloquean, y no bloquean solamente los funcionarios, sino bloquea con una camioneta, con maquinaria, bloquean para que no dejen ingresar. Entonces el MAS es el que ha hecho todo eso y ahora se pone como salvador, ¿no? Que en este momento no hay que ver responsables, sino de que se recoja la basura, ¿no? En ese contexto, Quispe reconoce que también tiene responsabilidad el alcalde Luis Revilla ante la situación de la crisis de la basura, pero no descarta que el presidente Evo Morales haya utilizado como estrategia el ser mediador la pasada jornada entre ambas alcaldías de La Paz y Achocalla. ¿Por lo menos a los paseños? He utilizado la estrategia para ahogarle al señor Sevilla, para ahogarle. Pero la gente es inteligente, no ha podido, por eso ha tomado la otra estrategia de creerse el salvador. Eso es el concreto. En el informe de Elia Velarde, La Paz. Bueno, nos toca despedirnos con este programa Voz de Libertad por Radio APLP y no se olviden de sintonizarnos el día de mañana y hoy en la tarde con Crónicas Paceñas. Por supuesto que sí, será hasta el día de mañana. Hemos tenido una interesante entrevista el día de hoy y bueno, desearles una buena tarde y será hasta el día de mañana.